¿Cómo están? Buenas tardes. Gracias por la invitación a Chileprun. Gracias por quedarse a esta hora que siempre es media latera. Pero bueno, siempre interesante conversar un poquito los números. Y yo también aproveché de trabajar un poquito la inteligencia artificial. De hecho, este año no puse la foto, puse la caricatura, así que para darle un poquito de cosas más entretenidas. Y como no sabía cuál era el mejor horario para dar la charla, aproveché de preguntarle, ¿cuál es el mejor y el peor horario para dar una charla? La verdad que tenía la duda, vamos a preguntar. ¿Y qué me salió? Justo después del almuerzo. Estaba más o menos claro, ¿cierto? Pero bueno, había que saberlo y para ponerle un poquito de humor. Y además que cosa divertida, conversando con mi hija mayor, la, la generación Z, le dije, ok, si es el peor horario, ¿qué hacemos para que sea más entretenido? Bueno, y se metió, buscó en Gemini, no sé a dónde, y le salieron varios tips. Y uno de esos me dijo, papá, tenéis que ser un depredador humano. ¿Un depredador humano? Le dije, ¿cómo? Le dije, mándame todo lo que buscaste. Bueno, no era depredador humano, tenía que ser un despertador humano. ¿Ah? Así que nada, fue divertido. Lo cuento con anécdotas para dar un poquito la partida y meternos un poco en cómo fue el análisis de la temporada. Ah, bueno, esa fue la foto que sacamos el año pasado y de hecho la vamos a repetir antes de partir. Mi señora me la pidió, me dijo que le mandara de nuevo la foto. Así que, fotógrafo, por favor, la vamos a sacar de arriba para que salga el público. Pero necesito que sea entretenida la foto para que le pongan color. Está muy fome, más ánimo, más ánimo. Déjale. Eso sí, bien. Vamos. El otro año partimos con esta foto de nuevo. Veamos qué está pasando en Chile, en el mundo y cómo ha sido el desarrollo de la temporada. Si vemos la superficie oficial actualizada por el catastro de Cirén, que lamentablemente se va actualizando cada 2 años, el 2005 apareció la actualización para la quinta región y para la región metropolitana, nos hablan de 13.591 hectáreas. Eso es estadísticas oficiales. Nosotros pensamos que hay bastante más, que se los voy a mostrar qué es lo que pensamos que hay. Pero oficialmente es eso. Y si vemos las dos regiones que se actualizaron, en el caso de la región metropolitana, dice que creció 101 hectáreas, se plantaron 184 en el periodo entre el 2003 y 2005, que es el periodo de la actualización, y se arrancaron 83 hectáreas. Parece poco si uno ve los números, pero es la estadística oficial. En el caso de la quinta región, bueno, es bastante menor, nos hablan que incluso se arrancaron 6 hectáreas, si vemos ese análisis. Entonces, lamentablemente, todo el tiempo estamos trabajando con datos que se van actualizando cada 2 o 3 años, pero son las estadísticas oficiales. Si vemos la proyección de la superficie en el tiempo, vemos un incremento en los últimos 2 años, ¿cierto? Hemos conversado muchas veces el incremento de producción que se produce a partir del 2004, algo Joe conversó o dijo cuando vio cómo estaba creciendo. No se nota tanto en el gráfico ahí por el desfase de años, pero ese crecimiento fuerte del 2004, 2005, 2006, después un periodo bastante plano entre 2009 y 2012, y hoy día estamos en un escenario de plantaciones, que lo vamos a ver al tiro. Yo creo, la lámina anterior está con estadísticas oficiales. Esta es lo que yo creo y lo que conversamos en el comité técnico. Yo más bien creo que en vez de esas 13.500 hectáreas, yo creo que hay 14.500 hectáreas. Estas son sensaciones con lo que uno ve, lo que conversamos con los viveros, con los productores, y tenemos una proyección para el año 2030 que debiéramos llegar a unas 16.500 hectáreas. Parece poco, solo crecer 2.000 hectáreas, sobre todo cuando comparamos con otros cultivos, ¿cierto? Pero pensemos que cada 1.000 hectáreas que plantamos son 10.000 toneladas secas más que hay que colocar. O sea, tenemos que colocar 20.000 hectáreas, porque en ese cuadro estamos asumiendo que alguna superficie se arranca, otra se planta, esa es la ganancia neta que tenemos. Así que yo aprovecho de pasarle a Pedro Pablo para el siguiente bloque, para Sebastián, para yo, para los que estén, un poco que nos cuente si es poco, si es mucho,
Porque uno habla en el campo, a todo el mundo le parece poco, pero pareciera que no es tan poco para la realidad que estamos viendo. Ahí podemos comparar con los otros cultivos, que es lo que ha pasado con las cerezas, nogales, la uva, el avellano. Miren el caso del avellano. Cada 5 años se ha ido prácticamente duplicando la superficie. El caso del cerezo fue bastante parecido. Estas son todas estadísticas oficiales, probablemente la superficie es un poco más que eso, ¿cierto? En el caso de los nogales ya vemos una disminución. Pero cuando vemos estos números, la superficie que hay de cerezas, de nogales, de uva de mesa, que probablemente son rubros que están complicados, que se podrían reemplazar con ciruelo, hay que ponerle atención. El caso del avellano quizás no tanto, porque es un cultivo algo más sureño. Y ahí nos preguntamos, ¿por qué hay tanto interés de plantar ciruelos? Hoy día somos la niña bonita, ¿cierto? Todo el mundo quiere plantar ciruelos, todos lo encuentran un negocio maravilloso. A mí me llaman, no sé, todas las semanas probablemente 3, 4 productores preguntándome los números del negocio. ¿Cuál es la rentabilidad? ¿Cómo es? O sea, una cuestión bien, desde que partió la crisis de la cereza, muchas llamadas todos los días, ¿cierto? Entonces, ¿por qué tenemos tanto interés? Primero, la rentabilidad que hemos tenido en los últimos 5 años para los productores. Si yo tomo los últimos 5 años y pongo el precio promedio para un calibre 70, hoy día estoy con $2.20 de precio promedio. Entonces, la cuenta rápida, $2.20, 10.000, me gano 22.000, costo 10.000, 12.000 dólares, me está dejando 10.000 dólares por hectárea el negocio. Hoy día apareció una cereza. Ahora vamos a mirar más años porque esa es la realidad del último tiempo, pero hay que ver cómo se van moviendo los números. ¿Por qué otra cosa causa tanto interés? Toda la crisis que vemos en las viñas. En los últimos 4 años se han arrancado 20.000 hectáreas de viña, muchas de ellas en el Valle de Colchagua, un valle muy re bueno para la ciruela, ¿cierto? Entonces el productor arranca viña y ¿qué dice? Pongo ciruela. Las cerezas, ¿para qué decir? Los últimos 2 años, los precios que están viendo los productores, gente que está saliendo con números negativos, proyectos que están quedando parados, y muchas de las personas que me llaman son productores de cereza que están parando sus proyectos y viendo por qué lo reemplazan. Y el caso del nogal, que ya llevamos un par de años con rentabilidades bastante más estrechas, si bien no se ha arrancado tanto, pero también siempre están las ganas de poder plantar. Entonces es importante conocer los números y no exagerar en las plantaciones. Si vemos las producciones, y cuando comparemos contra los otros países, los 4 grandes en el fondo, la Sebastián, Chile tiene una producción bastante estable y creciente en los últimos años. Ese periodo del 2020, 2021, bueno, José Antonio algo lo comentó en la mañana, ese periodo de lluvias que tuvimos, años muy malos, pero los años siguientes ha sido solo crecer. Y yo creo que no me acuerdo si el año pasado o hace 2 años atrás, dijimos que probablemente nuestros números ya no eran las 100.000 toneladas, los potenciales eran 115, 120. Y con las plantaciones que tenemos, probablemente eso vaya creciendo y se vayan a 130 quizás. Esa es la importancia de tener bien los números a la vista. Ahí tenemos un poco la evolución, la última temporada, que estos son más o menos los números que creemos que fue el año 2025. Son números cerrados, obviamente no es así exacto, pero creemos que la producción de Chile el año pasado anduvo del orden de 115.000 toneladas. Nosotros en el Congreso el año pasado pensábamos que era 100.000. O sea, hubo bastante más fruta que la que dijimos en esta misma fecha. Y la fruta fresca, que fue como 47.000, lo vamos a ver, lo llevé para hacerlo fácil a 15.000. No enredarme mucho con las conversiones, de hecho, lo de este año también lo llevé a 15.000 para tener un número redondo solamente. Total de industria, 100.000 toneladas, calibre promedio del año pasado, 75, y eso nos da, con la distribución de ese calibre, nos da al calibre 100, 86.700 toneladas. Esa fue la conclusión que hicimos del cierre del año pasado. En el mundo, ¿qué ha pasado? Lamentablemente los cuadros de superficie no encontré ninguno actualizado, así que van a ver los mismos del año pasado, igual están hasta el 2024. En el caso de Argentina, hablábamos el año pasado de unas 8.600 hectáreas, yo hablando con varios asesores, preguntándole qué pasaba con las plantaciones, las plantas,
me decían que probablemente no se hacían muchas más plantas para plantar unas 200 hectáreas al año. Y de esas 200 nuevas que se plantan, probablemente 500 se arrancan. Entonces la ganancia neta es muy re poco, no debieran aumentar mucho sus producciones. Y cuando vemos las producciones, bueno, es peor todavía porque lamentablemente, salvo el año 2004, que tuvo una muy buena cosecha, los años anteriores, entre las heladas y los vientos sonda, la verdad es que han tenido producciones más bien bajas. La cosecha de este año la están estimando de orden de unas 15.000 toneladas secas, me han hablado entre 45.000 y 50.000 toneladas frescas, no tanto por un efecto de helada, sino que más bien por vientos sonda, esos vientos calientes, en plena floración. Y me decían que normalmente los huertos que florecieron más temprano, en general tuvieron más fruta que los que florecieron más tarde. Bien parecido a lo que pasó acá, para cuando lo veamos. En el caso de California, bueno, algo dijo Joe, en general la superficie también bastante estable. Uno si bien cuando va a California ve hartos huertos nuevos, a mí me impresiona y me llama la atención que veo hartos huertos nuevos. La verdad es que lo que ellos dicen es que son reposiciones de huertos viejos por huertos nuevos, y cuando vemos la venta de plantas de vivero, esto es un dato del 2004 actualizado, vemos que es bastante parecido a lo que pasa acá en Chile. O sea, si lo lleva a una densidad de 4,54, que es más o menos lo que ellos plantan, el último año están hablando de 660 hectáreas. Bien parecido a nosotros. O sea, tenemos una Argentina con 200 hectáreas, una California con 600 de reposición, y Chile sí con esas 600 hectáreas, pero aumentando. La proyección que ellos hicieron el año pasado, en julio del año pasado, la tiraron a 59.000 toneladas secas. Siempre que vean las proyecciones americanas, hablan en toneladas cortas, que son 900 kilos. Entonces ellos hablaban de 65.000 cortas, 59.000 métricas, que parecía un número un poquito bajo. Nosotros tuvimos el año pasado, justo antes de la cosecha, vimos huertos bajos, pero se veía bastante más fruta que esa proyección. Y finalmente esos números fueron un poquito más altos, del orden de unas 65.000 toneladas. Conversando con Joe, él me hablaba, puede ser 63, 65, y incluso él me mandó el dato de la cosecha del 2004, que yo lo tenía más alto. Me dijo, no fue tan alto, probablemente fue del orden de unas 67.000 toneladas. Así que ahí tenemos actualizadas las cosechas. Y vemos también un poco que Estados Unidos, salvo el año que tiene mucha fruta, está con producciones más bien del orden de las 65, 67, 60.000 toneladas, y pareciera que no debiera aumentar mucho esos números, salvo que pasara algo muy espectacular. Caso de Francia, lo mismo, estamos con esas casi 11.000 hectáreas de producción y con mucho problema climático toda la temporada. Teníamos el 2021-22 heladas fuertes, y después el 24-25 con granizadas, con tormentas al final o antes de la cosecha, que no les ha permitido llegar a sus potenciales, que debieran ser en torno a las 40.000 toneladas, están en las 29, 28, 30.000 toneladas. Entonces, si vemos los tres países grandes, además de Chile, Argentina con producciones bajas, Estados Unidos con producciones bajas, Francia con producciones bajas. Entonces, claro, la demanda con la oferta está bastante equilibrada gracias a que estos otros países no están produciendo mucho, ¿cierto? Vamos a ver después los números de Chile. Si avanzamos un poquito en el análisis de la temporada, un repaso rápido, cosas climáticas, podas, floraciones, plagas, la estimación de cosecha que hicimos el mes de diciembre, precios promedios, cosecha en fresco, cosecha y secado, y ahí tiene un error en la estimación de marzo del 2026. Ahí se quedó pegado ese número. Partimos el invierno, en mayo, bien preocupados, porque las horas frío, la verdad que fueron bien bajas. Juntó bien pocas horas frío ese mes, preocupados de qué pudiera pasar. Partimos las podas un poquito con esa incertidumbre, pero gracias a Dios, en junio y julio los números fueron muy buenos. Y aquí un poco puse varias zonas, distintas estaciones de agroclima, al 1 de agosto y al 31 de agosto. Más me importa el dato del 1 de agosto, creo que más importante es el frío que juntamos hasta ahí, pero en general todas las zonas, salvo la zona de Palmilla, que siempre hay cerca de Santa Cruz, siempre sale bajo, no sé por qué,
Todas las otras zonas están bastante bien. Pensemos que para el ciruelo necesitamos 500, 550 horas para arriba, así que en general el frío lo cumplimos bien. Nos quedamos tranquilos con ese dato. Las podas, yo diría que se hicieron bastante normales, salimos un poco de esa incertidumbre de mayo y sin variaciones de costo, yo diría que seguimos pagando más o menos los mismos valores de poda. Cualquier podador quiere ganar 6.000 pesos por planta, más el contratista, no hemos podido salir mucho de eso. Algo se ha avanzado en mecanización, no tanto. Me parece súper interesante mirar lo que hace California. Cada vez que vamos allá conversamos harto el tema de mecanización de poda, creo que van más adelantados que nosotros, sería bueno pegarle esa mirada, pero aquí seguimos más o menos con los mismos números. Seguimos con el tema de la cianamida, que creo que fue bueno para asegurarnos un poquito el año, a pesar de que después el frío estuvo bien, y probablemente muchos huertos quedaron algo más cargados de lo que los debiéramos haber dejado, pero el resultado fue bueno. Entramos a la floración, y yo diría que la floración, las cosas que vimos especial este año, una floración más adelantada, especialmente en la zona de Colchagua. No solo por el uso de cianamida, sino que se adelantó unos días, que eso fue bueno. Me tocó ver huertos plena flor el 9 de septiembre, que eso lo encontré muy temprano. La fecha normal de plena flor para esa zona debiera ser sin cianamida, entre el 15 y el 18 de septiembre, con cianamida a lo mejor el 12, 13, pero vimos el día 9. Y también me llamó la atención que hubo mucha diferencia en las plenas flor entre los primeros huertos que florecieron y los últimos huertos que florecieron. Tengo huertos en la zona norte, la zona de Polpaico, zona Tiltil, que me tocó ver plenas flores casi el 30 de septiembre. Casi 20 días de diferencia entre lo primero y lo último. Y eso aparentemente afectó las cuajas. Los huertos que florecieron primero diría que estuvieron más cargados que los que florecieron más tarde, porque fueron floraciones más parejas y agarraron mejor clima. Acuérdense que para el 18 cayó una lluvia más o menos importante, toda la zona de Curicó, Santa Cruz, cayó harta agua, estuvo frío el clima, estuvo complicado. Entonces, su huerto que florecieron temprano, bien. La floración diría que no fue demasiado exagerada. Encontré una bonita floración, pero no esos años pomponudos, llenos de flores que uno dice aquí, si cuaja todo, va a quedar la escoba. No era para que hubiera habido tanta fruta como lo que vimos, sobre todo en Colchagua. Y, bueno, cuajas altas después en el Valle de Colchagua y cuajas bajas en la zona, sobre todo en las zonas más cordilleranas, de la carretera hacia arriba, en la zona central, Pirque, Paine, Huin. Vamos a ver después algunos números, fueron zonas con bien poca fruta. Tengo huertos en Pirque que hay gente que me decía, ni siquiera lo voy a cosechar, de lo poco que veíamos. Y teníamos huertos en Santa Cruz con, no sé, 10.000 frutos, 8.000 frutos, 7.000 frutos, y huertos que ni siquiera lo querían cosechar. Estaba súper errática las cargas, así que fue difícil poder hacer la proyección o hacer buenos números para poder proyectar la cosecha. Esto lo muestro siempre, todos los años, porque a mí realmente me es un problema en los huertos que me ataca y creo que hemos avanzado poco, así que siempre me gusta mostrarlo, en la famosa chirigüita. Y estos huertos son huertos que están en plena flor. Esto no es el invierno. Eso el 22 de septiembre en Requinoa. No dejó ninguna flor. 0. 25 de septiembre en Pumanque. 2 flores dejó. 24 de septiembre en Peralillo. Ahí se ven unas poquitas. Realmente el que le pasa esto, el que le tiene el pajarito, es un desastre. No me gusta dejar de mostrarlo, siempre lo muestro e insisto mucho. Y tengo, no sé si una alternativa, pero quería mostrárselo. El año pasado un productor de Peralillo, que lo ataca mucho, en un huerto de 7 hectáreas, que la chirigua le comía 5, hemos hecho de todo tipo de manejo, y el año pasado él encontró este producto, fue a una distribuidora chiquitita en Santa Cruz, y esta gente tenía un producto que le decían que era para repelente, lo echaban en los cultivos, lo echaban en el maíz, en otros cultivos. Este es un fertilizante foliar, pero que tiene mucho olor a canela. Yo no vi la aplicación, lo olí después el producto, pero muy fuerte. Según él, que cuando lo aplicaba, realmente veía mucho menos efecto
de pájaros en su huerto. Entonces me pareció una alternativa interesante mostrarla, hay que probarla, esa fue una experiencia de un año, un producto que vale como 20 lucas el litro, usaba 1 litro por hectárea, lo aplicaba cada 15 días. Una aplicación, si calculo, debería estar haciendo unas 6 vueltas, voy a gastar unas 120 lucas, 150 lucas por hectárea. Si realmente me funciona, versus que no me deje flores, la verdad es que el producto se paga solo. Así que interesante por lo menos conocerlo y comentarlo. En términos de plaga, yo diría que fue un año bastante sano. No tuvimos grandes problemas, las lluvias de floración no se tradujeron en problemas de cuerudo, no tuvimos grandes problemas de partidura en general, la arañita mucho menos agresiva que la temporada anterior, pulgones como siempre aparecen, pero yo creo que fue un año tranquilo en términos de plagas, no tuvimos grandes problemas. Así que por ese lado, bien. Y aquí unos números interesantes para meternos ya a la cosecha de este año. Estas son las estimaciones que hicimos entre el comité técnico más toda la base que logré armar. Hice una base preguntándole a los productores que me toca ver por la oficina, a los que uno asesora, a los amigos, las empresas grandes, logré juntar una base de 50.000 toneladas. 45% de la cosecha, de un número importante. Y con ese número trabajé para ir comparando, para proyectarlo y después compararlo con la realidad. Esa estimación nos decía que había entre un 4 y un 5% más de fruta que el año anterior, parados en diciembre. Sin embargo, no todas las zonas, tal como le estaba comentando con la floración, estaban comportadas igual. Y algunos ejemplos de las distintas regiones, en el caso de la metropolitana, me decía que había 1% menos que el año anterior, con variaciones de Pirque, casi un 22% menos, Paine 10%, Buin 8% menos. Otras zonas estaban mucho mejor de fruta, ¿cierto? Melipilla, probablemente, Curacaví, todo ese valle estaba mejor. Pero teníamos zonas complicadas en la metropolitana. La sexta región, 6% más que el año anterior. El Valle Colchagua, 17%. Sabíamos, lo teníamos súper leído. Sabíamos que estaba lleno de ciruelas en general, salvo la costa quizás, pero el valle venía con mucha ciruela. La zona de la costa, 3,4%, después fue más bajo, y después teníamos la zona de Rancagua, Requino, que también habían lugares con mucha fruta, 7% más. Y la séptima región, un poquito menos que el año anterior, con zonas bien marcadas, toda la zona de Teno, Comayo, hubieron algunos lunares bien malos, de bien baja producción, pero Talca, San Javier bien, y la zona de Linares, Parral un poquito revuelta. Con esos números nos quedamos para entrar ya a las cosechas de fresco y a las liquidaciones. Entramos a la liquidación, estamos parados fines de noviembre, diciembre, y empezamos a ver las liquidaciones finales de precios. Yo aquí siempre les presento una lista de sol, esto está ponderado por empresa. Entonces veo más o menos el volumen que hace toda la empresa más grande, pondero sus precios por calibre, por sus volúmenes, para tener un precio promedio. Y si trabajamos para un calibre 75, como fue este año, esa distribución nos daría $1.99 a productor para este año. $2, para hacerlo fácil, ¿cierto? Y también tenemos qué hubiera pasado en los años para atrás, con esa misma distribución, con los precios de cada año. Y esto es importante mirarlo, para que no nos quedemos con el $2.20, porque aquí tenemos desde $1.11 el año 2019, al 2022 con 2.61, ¿cierto? O sea, igual hay un rango de precio, basta que la oferta aumente, que los países productores estén todos más regulados, para que estos números maravillosos cambien rápidamente. Ojalá que no. Yo siempre digo, yo necesito 15 años más de precios buenos, solo 15. 15, dejo a los niños estudiados, la casa pagada, perfecto. ¿Eh? Pero claro, hay que ponerle ojo. Hay que ponerle ojo a otros países, qué pasa en China, etcétera, etcétera, ¿cierto? Y vemos la curva, la anterior estaba para el 75, que fue el calibre del año. Esta está para el calibre 70. Siempre me gusta trabajar con un calibre 70, que me parece que es un calibre bien promedio de la industria, no es ni grande ni chico, bien medio. Y ahí vemos un poco cómo se han comportado los precios. La tendencia pareciera que va a ir al alza. Hoy día la foto que se ve
está buena, uno habla con los comerciales, pareciera que el año pinta para bien. Y aquí, agrupado por los distintos periodos de año, si tomo los últimos 5, lo que le decía, $2.20, los últimos 10, 1.74, 1.68, 1.56, 1.41. Entonces, cuando quiero hacer el proyecto o cuando me llama algún productor nuevo para preguntarme por el negocio, la verdad es que yo no le digo el $1.20. Yo haría un proyecto, a lo mejor hoy día, siempre hablábamos de un $1.40, algo con un $1.40. Quizás hoy día me envalentonaría y lo pondría un poquito más alto. Pero hacerlo con el $1.20 pareciera un poquito arriesgado para el proyecto. No se nos olviden esos números para tenerlos a la vista. La fruta fresca, la hablaron en la mañana. Teníamos ese pic del 2024 muy re malo. Me sorprendió lo que dijo este hombre del precio, 20% menos de precio. La verdad es que uno escuchaba con la gente que hablaba, como que estaban bien esperanzados, que venía bueno el año. Me llamó la atención. Y si comparamos el 2025 con el 2026, la verdad es que casi un 4% de alza, muy, muy poquito, prácticamente los 2 años iguales. Partió muy lento, había bien poca expectativa. Nosotros cuando conversábamos, había poco ruido ambiente, pero incluso las frutas de Chile había proyectado a 57.000 toneladas frescas. O sea, igual lo que se hizo finalmente fue menos que la expectativa que había. Pero números bien parecidos, aparentemente la fruta buena, los productores cada día están más concientizados de lo que tienen que sacar. Se recalcó harto lo importante de las variables de calidad, calibre, sabor. Entonces, creo que algo hemos ido aprendiendo con el tiempo. Entramos a la cosecha y secado, 2026, ¿cierto? Claramente tuvimos una cosecha más temprana, la cosecha partió más temprana, más adelantada, dependiendo un poquito de la zona, pero entre 5 o 7 días. Normalmente las cosechas, cuando las vemos, deberíamos estar partiendo la semana del 9, el 12. Este año muy importante, a partir de la semana del 2, algunos huertos, incluso huertos grandes, partieron la semana anterior, los últimos días de enero, pero yo diría que fuertemente partidas de cosecha entre el 2 y el 9. Estábamos preocupados qué iba a pasar con los BRICS. Veíamos que los huertos cargados en general se les empezó a caer fuerte la presión y los BRICS bien pegados entre 20 y 22, y lo peor de todo era que había mucha dispersión. O sea, tomábamos una muestra que nos daba 27 y otra muestra que nos daba 14. Los promedios bien. Ahora, eso menos mal, en la medida que fue avanzando la cosecha, se fue mejorando. Al final, los BRICS fueron bastante bien, no tan altos como el año anterior, pero razonables. Nos preocupaba el tema borracha, el tema de conversiones. Pensamos que no fue tan mal. El tema borracha creo que no fue tan grave. Hubo, pero no tan grave, ¿cierto? Los huertos con cargas más reguladas, con cargas de 8.000 kilos por hectárea, 9.000 kilos, con BRICS muy buenos, 24, 25, 26, así que eso anduvo bien. Tuvimos muy buen secado, hasta 3 días atrás, muy buen secado, ¿cierto? Febrero hizo mucho calor, se secó muy rápido la fruta, ha ido llegando bien a las plantas, y en general, fruta de buena calidad, no tuvimos grandes problemas. Calibres, estoy un poquito perdido. Yo tenía mi proyección de diciembre, noviembre y un poco lo que transmitía la planta. Yo pensé que iban a ser más chicos que el año pasado. Yo pensé que íbamos a mover más hacia un calibre 80 promedio. Lo que uno está viendo hoy día pareciera que se va a correr más hacia el 75, no tan chico. Vemos harta fruta, calibre 46, 48, 50, que hace tiempo que no veía. Y también vemos calibres 100 y 90. Pero en la proyección lo dejé para el mismo calibre, lo volví al 75. Conversiones hay distintas, pero creemos que en ese rango, no tan malas, 3.3, 3.5, tengo huertos mejores, 3.1, 3.2, también algunos 3.7. Yo creo que mayoritariamente vamos a caer en ese rango de conversiones. Y el clima, como les digo, salvo, bueno, tuvimos una lluvia del 2 de marzo que no molestó mucho, cayeron 5, 6, 8 milímetros, y tuvimos la lluvia grande del otro día, en algunas zonas con 50 milímetros. Menos mal que nos pilló yo diría que con muy poca fruta en las canchas. Muchas ya se había adelantado, la que todavía quedaba fresca, los productores reaccionaron, levantaron para tratar de mandar a secadores, así que yo diría que lo que quedó y que se mojó me parece que es una parte bastante menor.
No sé cuánto podrá afectar, pero yo creo que es menor. No le veo hoy día un impacto muy importante. ¿Qué pasó en la realidad después? Les mostraba estos números parados en diciembre. El otro día hice un ejercicio, llamé a todos los productores que pude de esa base de 50.000 toneladas, junté como 42.000. Entonces, para que me dijeran cuál había sido el rendimiento real versus eso que había proyectado. Bueno, resultó que para la región metropolitana hubo menos fruta que lo que habíamos proyectado, 3,4%, y la zona más afectada, la zona de Pirque. Paine, Win, más o menos dentro de los números, un poquito mejor incluso, pero Pirque es casi un 30% menos de fruta. Yo diría que ese es el dato más malo. La sexta región, menos fruta también de lo que habíamos pensado, teníamos un 6 y tanto, casi un 4% más que el año pasado. Colchagua siguió teniendo harta fruta, no el 17, pero casi el 14, así que eso estuvo bien leído. La zona costa se nos cayó, no era tan, teníamos un 3% más, fue al final menos, y la zona de Rancagua, todo ese sector, bastante bien, se mantuvo. Y la octava, muy parecido al año pasado, con sectores bien caídos. La zona T no se nos mantuvo, y la zona tal que San Javier, algunos huertos grandes que se cayeron, así que ahí me bajó el número. Pero así todo, las fotos de hoy, quedamos con un 2% más que el año pasado. Como digo, eso irá a ser parecido, afectará algo la lluvia, no sabemos. Esa es la foto de hoy, lo corregiremos a final de año. Con eso, nuestra proyección para el día de hoy, proyectamos como cosecha total 117.000 toneladas, de ellas 15.000 toneladas seca equivalente. Insisto que llevé el número al mismo valor del año anterior para no enredarme mucho con el número completo, y estamos hablando de una disponibilidad para la industria de poquito más de 100.000 toneladas secas. Calibre lo mantuvimos en los 75, vamos a ver después cuando entremos en las calibraciones si eso va a ser verdad o no, y con esos números, para la industria, estamos con un disponible de unas 88.000 toneladas al calibre 100. Eso creemos que es lo que pasa hoy día, es la información que hay. Siempre es difícil armar todos estos cuadros porque no hay información, hay que preguntar, juntar, sacar de todos lados, pero es lo que les podemos mostrar hoy. Y bueno, y el consejo final, para cerrar, cuidemos la fruta, trabajemos bien, hay mucha superficie, tenemos que mejorar y mantener nuestros precios. Entonces, metámosle firme, cuidemos una industria que nos gusta tanto y que a lo mejor lo pasamos mal si no lo trabajamos bien. Así que, agradecido.